Vamos a entrar a este pensamiento breve, sencillo, pequeño. Ya aquí en la radio ustedes saben que tengo que ser específico hasta a las 11 en puntito. Me restan 19 minutos. En estos 19 minutos vamos a procurar. Hoy tengo el micrófono, debo decir, el teléfono apagado, porque si no, capaz que me llaman y me regañan porque he hablado mucho ya. Pero bueno, vamos a entrar, ahora sí, vamos a entrar. Como dice el pastor David Gómez, a quien bendigo y saludo en esta mañana del Señor, como él dice, al surco, vamos al surco de una vez. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, y vamos a leer hasta el verso 11. Escuche esto, Filipenses capítulo 2, verso 5. El apóstol Pablo a los filipenses, dice el apóstol Pablo a los filipenses, mientras él estaba encarcelado, él escribe esta carta y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremendo, qué tremendo, tremenda palabra. Óigame, aquí uno puede profundizar, estudiar por mucho tiempo. Aquí se trata de la vida del Señor. Aquí se trata de las cualidades del Señor. Aquí habla de las cualidades, de las características del Señor Jesucristo. Aquí habla de cómo fue el Señor. Escuche eso. Pero también habla del escritor, en este caso el apóstol Pablo, desde la cárcel, mientras él está encarcelado. Escuche eso, una persona puede estar en quebrantamiento, una persona puede estar en aflicción, en pruebas, en luchas, en dificultades, y aún ser de bendición. Una persona puede estar en adversidad y aún ser de bendición para muchos otros más. Una persona puede estar en serios problemas, en muchas dificultades y aún ser de bendición a muchos otros más. ¡Qué tremendo! Esa es la vida del apóstol Pablo. Él escribe y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? Bueno, aquí viene el sentir. El cual, siendo en forma de Dios, siendo grande, siendo el creador de los cielos y de la tierra, siendo Dios, escuche eso, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Siendo igual a Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Ya esto predica por sí solo. Ya esto predica por sí solo. Escuche eso. Él sí que era grande. Él, el Hijo de Dios. Él que era Dios, es y será Dios. Jesús, siendo Dios en la tierra, teniendo todo el poder, toda la autoridad, conociendo todo. Qué tremendo. Siendo Dios en la tierra, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. En primer lugar, ya esto predica por sí solo. Si a veces nosotros no somos nada y nos alzamos. A veces nosotros no tenemos nada y nos enorgullecemos. ¡Qué tremendo! No sabemos nada y nos creemos. ¡Qué tremendo! Escuche eso.
haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir, el sentimiento, el sentir de la exaltación. No te exaltes, no te enorgullezcas. Si tienes algo, gloria a Dios que lo tienes. Si sabes algo, sabes más que yo y más que muchos otros más. Gloria a Dios, qué bueno. No te exaltes, no te enorgullezcas, no te alces. Si quizás tienes más que yo, it's okay. Pero no te enorgullezcas, no pisotees, ni señales, ni menosprecies al que tiene menos. No te exaltes a ti mismo. No te aferres a ese título. No te aferres posiblemente a eso que tú posees, a ese don que quizás tú posees, a esa gracia que quizás Dios te dio, a ese talento que quizás Dios te dio. Hay gente que se enorgullece porque tienen un talento extraordinario. Cantan mejor que aquel, mejor que el otro, mejor que el otro, tocan más que el otro. Óigame, son personas que se enorgullecen y se vuelven altivos y arrogantes por aquello que tienen. El apóstol Pablo aconseja a los filipenses y dice: haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, no se aferró a ello, sino más bien, escuche eso, mire lo que sucedió, sino más bien dice, sino que se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Despojarse habla de vaciarse. Despojarse habla también de entregarse totalmente. Habla de vaciarse de sí mismo. Vaciarse a sí mismo. Escuche eso. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. El que no tenía forma de siervo, tomó forma de siervo. El Dios creador de los cielos y de la tierra también dice que se hizo semejante a los hombres. Fíjese, el grande, el alto, el sublime, el eterno, el que habita en las alturas y en la eternidad de Dios. El que vive con el quebrantado y el humilde de espíritu se hizo semejante a los hombres. Tomó la humanidad nuestra, tomó nuestra humanidad, padeciendo en esta misma humanidad que nosotros poseemos. Dice que tomando forma de siervo, wow, tomando forma de siervo. ¡Qué tremendo! Fíjese, si tenía corbata, pues se la quitó. Si tenía saco, se la quitó. Se quitó el saco, la corbata, se quitó. Bueno, dice, tomó forma de siervo. Pero no es que parecía siervo, sino que se hizo siervo. Se vació de sí mismo. Se vació de sí mismo, vaciarse de sí mismo. En él no había orgullo, en él no había altivez, en él no había ningún tipo de arrogancia, en él no había sentido de competencia con nadie, en él había humildad para servir. Dice que tomó forma de siervo. Siervo es aquel que sirve. Siervo no es al que le sirven. Siervo es aquel que sirve. By the way. Siervo no es aquel a quien andan cargando. Siervo no es aquel a quien le andan llevando la Biblia. Siervo no es aquel al que tienen en un pedestal bien arriba. Siervo es aquel que sirve. El que sirve. Por eso es que Cristo Jesús le lavó los pies a sus discípulos antes de ser ascendido. Escuche eso.
En cierta ocasión el Señor dice, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve a la mesa? Y él dice, ciertamente yo he venido como aquel que sirve a la mesa. No fue ni siquiera el que se sentó a la mesa, sino el que sirvió a la mesa. Qué tremendo, ese sí que es grande. Por eso, siervo, la palabra lo dice, siervo es aquel que sirve. Entienda eso. Siervo no es aquel al que la gente lo considera como el grande, hay que honorarlo, No. Siervo es el que sirve, punto. Siervo es el que sirve. Verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Qué tremendo. Se humilló, la humillación. Fíjese, siervo hace referencia a la humildad. Siervo hace referencia a la humildad, porque la humildad se ve o se nota en el servicio. Si usted considera que la humildad tiene que ver con el vestuario, usted está mal. Wrong, equivocado. Si usted piensa que humilde es aquel que vive en un basement, no, está mal. Si usted piensa que humilde es aquel que anda en un carro que ya las latas se le están cayendo y que las llantas ya se les mira el aire, no, usted está equivocado. Humilde es aquel que sirve. Siervo es aquel que sirve. Y el que sirve, sirve con humildad. Ahora, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Escuche eso. Ya con esto me callo porque llegamos al final. Pero escuche esto. El que se humilló a sí mismo. El que se humilló hasta lo sumo. Este fue exaltado hasta lo sumo también. ¡Qué tremendo! Esto me encanta porque dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El que se humilló hasta lo sumo fue exaltado hasta lo sumo. Hay mucha gente que quiere ser exaltados, pero no saben humillarse. No saben humillarse. Fíjese qué tremendo. Hay gente que explotan en cualquier momento. Se defienden a capa y espada. Sacan las uñas y aruñan al que sea. Le hacen daño al que sea. Al que sea. Al que sea. You know what I'm talking about. Y hay gente que en cualquier momentito, sin importar quién es, ni sin importar a quién van a dañar, sin importar a quién van a pisotear, sin importar a quién van a matar, se defienden a capa y espada. ¡Qué tremendo! Mire, Cristo no fue así. Este sí se humilló de verdad. Se humilló de verdad. Entonces, claro, al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Escuchó eso? Al que se humilla, Dios lo exalta. Dios no exalta al que no se humilla. Dios no exalta al que no se humilla. Muchos quieren ser exaltados. ¡Oh, exaltados! Engrandecidos, honorables, hay que darle honores, hay que darle reconocimiento y hay que agachar la cabeza frente a ellos y hay que... No. El que se humilla será exaltado. Sencillo como eso. El que se humilla será exaltado. ¿Entienda eso? Por eso es que David dice en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, Él no lo rechazará jamás. Jamás. Entonces, escuche esto, el sentir que hubo en Cristo Jesús, ese mismo sentir debe de estar en nosotros. Ese mismo sentir debe de estar en nosotros. El sentimiento
que hubo en Cristo Jesús. Aquí habla de humillación, aquí habla de humildad y también habla de exaltación. Porque el humilde sirve, el humilde se despoja de todo. No se engrandece, no se enaltece, no se enorgullece, no es altivo, no, nada de eso, nada de eso. Pero se humilla. Y al que se humilla, Dios dice, a este será exaltado. El Señor exaltó a Jesucristo. Por eso es que dice, por lo cual en el verso 9, Filipenses capítulo 2, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Qué tremendo! Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué tremendo! Fíjese, para gloria de Dios Padre. Quiere decir que la exaltación del humillado es para gloria de Dios el Padre. El que es exaltado para gloria de Dios Padre. ¿Usted escuchó eso? El que es exaltado para la gloria de Dios el Padre. Qué tremendo. Pero tuvo que pasar por la humillación. La humillación que muchos no quieren pasar. ¿Quieres ser exaltado? ¿Quieres ser honrado? ¿Quieres ser reconocido? Tienes que pasar por la humillación. Tienes que despójate, a modo de que haya también en ti ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús se humilló hasta lo sumo. Tal humildad donde la grandeza no está en dominar, sino en servir. Servir sin ocultar fines ocultos, ni de grandeza o de popularidad. Un servicio que no se limita a cualquier sufrimiento. Un servicio que es promovido únicamente por amor. Y este amor produce el deseo de servir, y el servicio te hace grande y útil para Dios. Marcos capítulo 10, verso 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Padre, gracias. A ti la gloria y la honra para siempre. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Su hermano, su amigo, el pastor Josué Ayala, en su programa Restaurando los Muros.